bendiga, mis queridos hermanos. Qué bueno que están con nosotros una vez más hoy, temprano, domingo en la mañana, y compartiendo la palabra del Señor. Así que esperamos que esta experiencia cultica sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Sabemos que el Señor tiene una palabra de bendición que será de mucho beneficio para nuestras vidas. Así que te invito a que nos acompañes a través de esta experiencia y que juntos podamos adorar y bendecir el nombre del Señor. Sean todos bienvenidos a su iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Pájaros Candeleras. Que el Señor les bendiga. Te invitamos a que te unas conmigo en la oración de gratitud en esta mañana. Oremos. Señor y Padre nuestro, Dios de nuestras vidas, venimos ante ti con nuestros corazones dispuestos a adorarte, a darte gracias por todas tus bendiciones, por tu misericordia y por tu amor eterno. En esta mañana aprovechamos este espacio tecnológico para proclamar que tú tienes el control y no hay nada que ocurra por casualidad. Te pedimos que perdones nuestra indiferencia ante las necesidades que aquejan en la sociedad, por la falta de sensibilidad frente a los que son víctimas de las injusticias. Te pedimos en esta mañana que tu Espíritu Santo toque aquellas vidas que puedan estar conectados a estos medios y seas transformado por los corazones, cambiando los pensamientos y pongas tu paz. Te damos gracias por lo que estás haciendo en esta hora y por lo que harás. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nuestros pecados y resucitó para darnos salvación y esperanza de vida eterna en los cielos. Amén. Les invito a responder al llamado a la adoración que se encuentra en la Biblia en el Salmo 145, versículos del 1 al 7. Meditemos. Te exaltaré, mi Dios y Rey, por siempre bendeciré tu nombre. Todos los días te bendeciré, por siempre alabaré tu nombre. Grande es el Señor y digno de toda alabanza, su grandeza es insondable. Cada generación celebrará tus obras y proclamará tus proezas. Se hablará del esplendor de tu gloria y majestad, y yo meditaré en tus obras maravillosas. Se hablará del poder de tus portentos, y yo anunciaré la grandeza de tus obras. Se proclamará la memoria de tu inmensa bondad, y se cantará con júbilo tu victoria. Viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí.
me amaste a mí, 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 me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Es una aventura conocerte, caminar y obedecerte y vivir por ti. Es una aventura estar contigo, caminar y ser tu amigo y vivir por ti. Es una aventura cada día. Si te tengo a ti, si te tengo a ti. Es una aventura, el mar puedo cruzar, camino sobre el agua, si tú conmigo vas. Es una aventura, cruzar por el umbral, que lleva lo imposible, si tú conmigo vas. Si tú conmigo vas. Es una aventura que no acaba al confiar en tu palabra y seguirte a ti. Es una aventura cuando creo, sin importar lo que yo veo, cuando estás ahí. Es una aventura cada día, si te tengo a ti, si te tengo a ti. Es una aventura, el mar puedo cruzar, camino sobre el agua, si tú conmigo vas. Es una aventura, cruzar por el umbral, que lleva lo imposible, si tú conmigo vas. Si tú conmigo vas.
cruzar, camino sobre el agua, si tú conmigo vas. Es una aventura cruzar por el umbral que lleva a lo imposible, si tú conmigo vas. Camino sobre el agua, si tú conmigo vas. No hay nada imposible si tú, solo tú, si tú conmigo vas. Mis queridos hermanos, que el Señor le bendiga. Qué bueno poder estar con ustedes una vez más y compartir la palabra del Señor. Durante este mes hemos estado trabajando el tema de hoy y siempre. Dios cumple sus promesas y como siempre afirmamos que el Señor es fiel a sus promesas. Hoy quiero compartir con ustedes lo que va a ser el tema de nuestra predicación en este día, y es las promesas de Dios en momentos de angustias. Y quiero que me puedan acompañar a un salmo que es el Salmo 91, muy conocido por muchos de nosotros. Específicamente voy a estar dando lectura a dos versos de este salmo. Es el verso 15 y el verso 16. Y te invito ahí donde estás que me puedas acompañar. Busques en tu Biblia o en tu teléfono, la Biblia que puedas tener, y me acompañas a leer estos dos versos del Salmo 91, que es un salmo muy conocido por muchos de nosotros. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: me invocará y yo les responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Que el Señor añada bendición a su palabra. Tenemos una palabra de oración y damos gracias a Dios por esta palabra y que así el Señor nos habla a través de su Espíritu. Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos en esta hermosa mañana que nos has regalado. Te pedimos, Cristo amado, que tú te manifiestes de manera hermosa a través de esta experiencia cultica que vamos a tener y que a través de esta predicación, Señor Dios, tú hablas a cada uno de nosotros. Ministra nuestra vida, ministra nuestro corazón y que tu nombre pueda ser glorificado, Señor. Gracias te damos por cada uno de los hermanos y hermanas que están conectados a través de estos medios. Señor, glorifícate, oh Dios mío, en sus vidas y que puedas tú hablarles, Señor, y que tu Espíritu Santo ahí donde está les toques en esta hermosa mañana. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Cuando hablamos de las promesas de Dios, hemos estado afirmando, ¿verdad?, que Dios no es hombre para mentir. Así que lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y hay algo que tenemos que afirmar, y es que en los momentos de angustia, Dios permanece fiel a nosotros. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza. Y me encanta mucho estos versos 15 y 16 del Salmo 91, donde el Señor nos dice de la siguiente manera: me invocará y yo les responderé. Y dice también, lo libraré, dice, con él estaré yo en la angustia. Así que la promesa del Señor a través de este salmo, especialmente en estos versos 15 y 16, es que el Señor estará con nosotros en todo momento y en todo lugar. Así que es importante que nosotros podamos hablar acerca de este salmo como un salmo que fue escrito por David. Y todos ustedes saben que la vida de David no fue nada de fácil. Desde muy joven el Señor lo llamó, siendo el menor de sus hermanos. Criaba ovejas y el Señor allí lo llamó, y en medio de esa situación donde el Señor lo llama para ser rey de Israel, no podemos olvidar que había un rey en Israel. Así que el pueblo de Dios en ese momento se encontraba bajo el liderato de otro rey, del rey Saúl. Y ahí, en medio de estas dinámicas que tuvo Dios con este rey, donde este rey fue desobediente, vemos entonces cómo el Señor comienza a llamar a este joven, alguien que nadie esperaba. Y es interesante, ¿verdad? Porque el Señor llama siempre a aquellos que nadie espera. Porque el Señor lo que ve es el corazón del ser humano. El Señor nos mira y nos mira con profundidad en nuestro corazón. Y es importante que podamos afirmar eso en nuestra vida. El Señor te mira, el Señor te observa, el Señor te conoce. Por lo tanto, mis queridos hermanos, es a Él a quien nosotros tenemos que responder. Y respondemos con fidelidad. Y respondemos con una vida digna a Él. Y el Señor permanece fiel a esas promesas que Él nos hace. Y David era un hombre conforme al corazón de Dios, que se mantuvo fiel al Señor. Y tuvo sus tropiezos, pero pudo levantarse. Y así el Señor le restauró y así el Señor le transformó.
Y por eso hoy podemos leer este salmo en base a la experiencia de vida que él tuvo. David fue perseguido. David tuvo grandes luchas y grandes batallas, y en cada una de ellas el Señor se mantuvo fiel junto a él. Por eso, cuando leemos este verso 15 y este verso 16, y lo vamos a ir trabajando parte por parte, cuando habla de que me invocará y yo le responderé. Es importante que nosotros podamos hablar acerca de la importancia de la oración. Cuando decimos que me invocará y yo le responderé, lo que estamos hablando aquí es que el Señor responde a nuestras oraciones. Por eso es que la oración es vital en nuestras vidas. Y es vital porque nos mantenemos en comunión con Dios, nos mantenemos en una relación íntima con Dios. Todos y cada uno de nosotros, si queremos mantener unas buenas relaciones con los que nos rodean, con nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros familiares, es importante que mantengamos un buen canal de comunicación. Dios quiere que tú te comuniques con Él. Dios quiere que tú hables con Él. La oración es importante. La oración del justo puede mucho. A través de la oración nos dice la palabra que nosotros nos comunicamos al Señor. ¿Y sabes qué? No debes preocuparte cómo oras. No debes preocuparte por eso, porque la palabra nos enseña que su Espíritu Santo intercede por nosotros. Porque sabemos que en ocasiones no sabemos pedir. Y a veces pedimos de acuerdo a nuestra voluntad. Y tenemos que afirmar cada vez que nosotros hablamos con Él que queremos hacer su voluntad. Y por eso es que cuando oramos, cuando hablamos al Señor, tenemos que sujetarnos y someternos a su Espíritu. Y el Espíritu Santo, dice la palabra, que intercede por nosotros ante el Padre. Porque en ocasiones no sabemos cómo vamos a pedir. En ocasiones no tenemos palabras para expresar nuestro dolor o nuestra angustia. Pero el Señor conoce nuestro corazón. Y el Espíritu Santo intercede de manera hermosa. A través de la palabra podemos ver montones y montones de ejemplos bíblicos de oraciones contestadas. Uno de esos textos que me fascina mucho acerca de esas oraciones que fueron contestadas, lo vemos en el Nuevo Testamento. Y lo vemos, ¿verdad? En ese momento donde vemos a esta mujer que no podía tener hijos, y es la mamá de Juan el Bautista. Y era una promesa que Dios había hecho. Y Dios había hablado a esa familia, al papá de Juan el Bautista, que era un sacerdote del templo, y había hablado a su madre. Y esa promesa Dios la cumplió. La oración de ellos, el Señor la contestó, y la contestó en el tiempo perfecto de Él. Y a través de la Biblia podemos ver otros ejemplos hermosos, ejemplos bíblicos de oraciones que fueron contestadas. Me atrevo a poder mencionar una experiencia en el Antiguo Testamento, donde vemos cómo estos jóvenes que fueron sacados de Israel y llevados a Babilonia, que estamos hablando de Daniel, de Sadrach, Mesac y Abednego, que eran jóvenes que propusieron en su corazón no contaminarse. Y dice la palabra que ellos propusieron eso en su corazón y oraron al Señor. Y el Señor los inquietó a que tomaran esta iniciativa. Y dice la palabra que sus oraciones fueron contestadas al punto que fueron mucho mejores que todos aquellos que se criaron con ellos o que se levantaron con ellos en aquella ciudad de Babilonia. Se volvieron grandes consejeros del rey y grandes gobernantes de aquella región. Así que vemos, mis queridos hermanos, que las oraciones son contestadas. Toda oración que tú tengas, el Señor la estará contestando en su tiempo. Así que no podemos olvidar eso. Así que cuando hablamos de que me invocará y yo les responderé, no olvidemos que es importante la oración en nuestras vidas. Y número 2, que Dios va a contestar tu oración. La otra parte es que la palabra nos dice, con Él estaré en la angustia. Y me encanta mucho esta expresión porque nos habla acerca de esa omnipresencia de Dios y cómo es que Dios acompaña. Hay un salmo también que nos habla muy bien acerca de esto y es el Salmo 23. Y dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hay una cosa que es la omnipresencia de Dios, que Dios está en todo lugar.
porque Él está presente en todo momento. Pero hay un concepto que se llama la Shekinah y se encuentra en el Antiguo Testamento y es la presencia misma de Dios. O sea que Dios mismo se presenta y lo podemos ver en el testimonio bíblico cuando Moisés oraba en aquella cabaña que era preparada para esos fines y cuando comenzaba a orar, dice que la nube del Señor descendía y comenzaba a descender aquella nube del Señor. Y cuando esa nube descendía, decía que la presencia misma del Señor estaba allí. Y esa presencia se hacía real y estaba Dios allí presente en ese mismo lugar. Por eso es que tenemos que nosotros tener claro que cuando dice que Dios estará con nosotros en el tiempo de la angustia, es que la misma presencia de Dios estará con nosotros. Esa presencia de Dios que transforma. Esa presencia de Dios que nos fortalece. Esa compañía de Dios. Porque la compañía de Dios nos fortalece. Se siente. A través de esa presencia de Dios y esa compañía de Dios, el Señor nos anima. Hay un texto que me fascina mucho y es la historia cuando Jesús oraba en el Monte de los Olivos y mientras estaba allí dice que estaba en una angustia increíble. Su corazón estaba quebrantado. Prontamente iba a ser entregado y tenía que dar su vida en sacrificio en la cruz del Calvario. Y dice el texto que en ese momento tomó a unos discípulos y los invitó a orar con él y subió aparte al monte. Pero sus discípulos quedaron dormidos mientras tanto él oraba. Y cuando él comenzó a orar, dice la palabra, que descendió una nube del cielo. Y allí la presencia misma de Dios estaba. Y dice que allí se aparecieron dos personajes. Y esos dos personajes comenzaron a hablar con Jesús. Dice que los discípulos se levantaron y vieron eso. Y se asombraron. Y allí vieron aquella manifestación hermosa de la presencia de Dios. Dice la palabra que luego de ese momento que Jesús estuvo orando y sucedió eso, Jesús fue fortalecido para enfrentar aquella cruenta cruz que tomaría su vida, pero a la misma vez nos daría a cada uno de nosotros una nueva esperanza y una nueva oportunidad. Así que el Señor Jesucristo en ese momento, a través de esa presencia hermosa del Padre Celestial, fue fortalecido. Se sintió aquella presencia y le animó a que continuara. También el texto nos habla y nos dice que lo libraré y lo glorificaré. Lo libraré y lo glorificaré. Y no nos olvidemos que estamos hablando de la angustia. Y es que el Señor nos libra de la angustia. El Señor nos puede librar también de las consecuencias de la angustia. También nos puede librar del temor a la angustia y de la ansiedad. Hay consecuencias que se dan en la vida. En ocasiones por nuestros actos, por lo que hacemos y en ocasiones por lo que dejamos de hacer. Pero cuando hablamos de angustia, de dolor y de quebranto, la angustia trae a nuestra vida un dolor inmenso. Y el Señor lo que está prometiendo es que en medio de la angustia Él nos va a librar. Nos va a librar de ese dolor. Nos va a librar de la depresión. Nos va a librar de ese dolor. Nos va a librar de esos pensamientos en nuestra mente y en nuestro corazón. El Señor nos pide que nos podamos acercar a Él y que nos presentemos tal y como estemos. Y cuando nosotros hagamos eso, el Señor comienza a transformar nuestra mente y nuestro corazón. Y comenzamos a ver la vida desde otra perspectiva. Y la angustia tiene que irse porque donde está la presencia de Dios hay gozo, hay libertad. Y por eso es que es importante que nosotros afirmemos que esa presencia de Dios nos libra de angustia y de dolor. Y puede ser que la angustia nos lleve a temer. Y quizás es lo que estamos viendo hoy en día en medio de esta situación de la pandemia, donde quizá el temor nos arropa a cada uno de nosotros.
Mis queridos hermanos, no debemos tener temor. El Señor está con nosotros. El Señor nos va a acompañar en medio de todo este proceso y saldremos victoriosos. No podemos darle lugar al temor, porque lo que hace el temor es que aumenta nuestra ansiedad. Y comenzamos a vivir desesperados, sin esperanza. Y el pueblo de Dios tiene que vivir esperanzado en todo momento. No puede vivir en ansiedad, porque conoce que el Señor estará con nosotros, que nos librará de la angustia y que Él estará con nosotros en medio de todo ese proceso. Así que, hermano que me escucha, no tengas temor. No tengas ningún temor. No tengas ansiedad. El Señor se hace presente y el Señor está ahí. Cuando el salmista hablaba acerca de esto, no podemos olvidar que David fue perseguido por Saúl y querían matar a David. Muchos años vivió en unas cuevas. Y en esas cuevas, mientras se mantuvo allí, el Señor le sostenía. Y me imagino que cada noche se acostaba con eso en su mente. No sabía si cuando durmiese alguien podía llegarse y podía quitarle la vida. Me imagino el dolor, el temor. Me imagino la angustia en la cual vivió David. Sin embargo, vemos que este salmista expresa que su confianza estaba puesta en el Dios Todopoderoso y sabía que Dios lo iba a librar. La palabra nos enseña que Dios cumplió su promesa y David se convirtió en el rey de Israel. El temor y la angustia que sintió en aquel momento ya no había efecto en su vida, porque él había vivido en carne propia lo que es que el Señor le librara de la misma angustia, del temor a la muerte. Por eso es que tú y yo hoy tenemos que afirmar esto. El Señor nos librará y nos librará. ¿Y qué se entiende por esto de glorificaré? Pues esto significa que lo honraré. ¿Y en qué sentido nos honra Dios a nosotros? ¿Verdad? ¿Para qué nos honra el Señor? La Biblia nos habla y nos presenta que el Señor honra a quien le honra a Él. Así que cuando nosotros honramos a Dios con nuestra vida, el Señor de manera recíproca nos honra a cada uno de nosotros. ¿Y qué es eso, verdad? De que, ¿cómo nosotros podemos honrar a Dios para que así el Señor nos honre? Pues pienso que la manera de nosotros poder honrar a Dios es viviendo una vida digna y a la altura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando Jesús vino aquí a la tierra nos dio un gran ejemplo, el cual todos y cada uno de nosotros debemos emular y seguir. Si nosotros hacemos lo que el Maestro nos enseñó, estaremos honrando y estaremos viviendo con dignidad. Y de esa manera Dios nos honrará. Porque Dios honra a aquellos que le sirven. ¿Y para qué Dios nos honra? Pues Dios nos honra para que su nombre pueda ser glorificado. No hay otra cosa. Dios te honra a ti para que el nombre de Él pueda glorificarse. Dios te honra a ti para que la gente pueda ver que al Dios que tú le sirves es un Dios que es real. Es un Dios que cumple sus promesas. Por eso te invito a que vivas dignamente a la altura del Maestro. De esa manera le honraremos y el Señor nos honrará para que su nombre sea glorificado. Porque toda la gloria y la honra le pertenece a Dios. Y cuando el Señor hace algo por nosotros, lo hace para que su nombre sea exaltado y su nombre sea glorificado. Hay un texto en la Biblia que me encanta que dice que busquemos el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Cuando buscamos a Dios y lo honramos, Dios nos honra con todas aquellas cosas añadidas que necesitamos. Pero es para que su nombre sea glorificado y no para que nuestro nombre sea honrado, sino para que Dios sea glorificado en todo momento. Ahora bien, cuando hablamos de que saciaré de larga vida,
¿Qué significa esto de saciar? ¿Qué significa esto de que sea saciada nuestra vida? Hay un texto que viene a mi mente cuando leo esto. Y me acuerdo de aquel salmo que dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Y cuando hablamos de saciar, estamos hablando de satisfacer una necesidad que tenemos. Todos y cada uno de nosotros tenemos una necesidad de Dios. Necesitamos de Dios en nuestras vidas. Y por más que el hombre busque e intente buscar significado, todo lo que vaya a hacer, si Dios no está, por más que haga, no le traerá satisfacción completa. No le podrá saciar. Por eso es que vemos a mucha gente por ahí que están vacías, que lo pueden tener todo en la vida, pero no se sienten satisfechos, se sienten incompletos. Es que solamente Dios puede saciar la sed que tienes. Solamente Dios puede saciar la sed que tiene el ser humano. Por eso es que ese salmo de como, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Nuestra alma clama a Dios por su presencia. Por lo tanto, el Señor nos va a saciar de Él. ¿Y cómo lo hace? A través de la figura de Jesucristo. Cuando nosotros dejamos que Dios entre en nuestros corazones a través de Jesucristo, porque dice la palabra que no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Cuando nosotros dejamos entrar en nuestro corazón al Señor y le reconocemos como nuestro Señor y Salvador, inmediatamente el Señor entra a nuestras vidas y el Señor nos da una larga vida. Es una promesa que el Señor ha hecho. Es una promesa que está escrita. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué hermosa esa promesa del Señor. Y qué hermoso nosotros poder afirmar eso. Así que si nuestra angustia es porque tengamos temor a perder nuestra vida, lo que Dios ha prometido es que nos prolongará la vida. Porque aquellos que hemos recibido al Señor no veremos muerte ninguna. No debemos vivir con angustia o con temor a la muerte, porque el Señor estará con nosotros. Todos y cada uno de nosotros nos tocará vivir ese momento. Todos y cada uno de nosotros tendremos que enfrentar la muerte. Lo importante es que no nos angustiemos por ella, sino que vivamos con esperanza. Porque una vez nosotros dejemos entrar al Señor Jesucristo en nuestro corazón, nos ha prometido que nos saciará de larga vida. Así que nunca olvide esto. Ciertamente, el Señor quiere darnos vida y quiere darnos vida en abundancia. Y es una vida completa. No es un pedacito de vida. Dios promete darte una vida completa. No significa que no tendremos dolores ni angustias. No. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Por eso es que el salmista escribe de esta manera y nos afirma a través de estos versos: con Él estaré yo en la angustia. El Señor estará con nosotros en todo momento. Dice el texto en el Nuevo Testamento. Dice que Jesús le dijo a sus discípulos en un momento que esta vida no sería fácil, que no sería una vida tranquila, sería una vida difícil, pero que Él había vencido, que Él había vencido. Y si Dios venció por ti, no debes tener temor al dolor, ni a la angustia, ni a las situaciones difíciles, porque Él estará presente. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, ¿qué es necesario para que estas promesas de Dios se cumplan en nuestra vida? Pastor, ¿qué es necesario para que yo pueda, para que estas promesas se puedan hacer reales en mi vida? Número 1, dejar que Dios entre en nuestro corazón a través de Jesucristo.
Reconoce al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Lo segundo, tengamos fe. La Biblia lo que nos exhorta es que tengamos fe como un granito de mostaza. No importa cuán grande o pequeña sea tu fe. Y si es pequeña, el Señor tiene el poder para multiplicarla y hacerla grande, para suplir. No olvidemos ese texto cuando Jesús se encontraba allí junto a sus discípulos en aquel lugar donde había predicado y ya había caído la noche y había muchas personas y no habían comido y le trajeron solo unos panes y unos peces y el Señor oró y se multiplicó aquella comida de manera que todos quedaron saciados y sobró. Y sobró. Así que imagínense cuánto Dios nos podrá hacer con nuestra fe. Así que no pierdas la fe, aunque sea un granito de mostaza, no la pierdas. El Señor ha prometido que estará contigo todos los días. Y las promesas del Señor son fieles y Él las cumplirá. No tengas temor. Así que número 1, deja entrar al Señor Jesucristo en tu corazón. 2, ten fe. Ten fe. 3, busca a Dios con humildad. Te invito a que busques a Dios con humildad, con sencillez de corazón. Que nos acerquemos a Dios y le busquemos a Él en arrepentimiento. Dice la palabra, con corazón contrito y humillado el Señor no despreciará. Y dice que aquel que toca, se le abre la puerta. Aquel que busca, halla. Y el que llama, se le responderá. Así que si tú buscas a Dios hoy, Él te va a responder. Búscale con humildad. Búscale con un corazón contrito y humillado. Con un corazón arrepentido. Y dile, Señor, necesito de ti. Te aseguro que el Señor va a responder a ti y cumplirá sus promesas. Y lo último, sometámonos a su voluntad. Para que el Señor pueda cumplir sus promesas en nosotros, es necesario que nos sometamos a su voluntad. Sé que no es fácil, porque significa negarnos a nosotros mismos. Significa depositar toda nuestra confianza en Él y que Él haga como Él quiere. Y a veces eso nos trastoca, pero es necesario que así lo hagamos. Hoy, ¿quieres disfrutar de las promesas de Dios? Te invito a que les reconozcas en su corazón, a que tengas fe, a que busques a Dios con humildad y que te sometas a su voluntad. Te aseguro que Dios hará grandes cosas en tu vida. Así que, a manera de conclusión, te invito a que invoquemos con fe y humildad a Dios. Invócale, llámale, Él te responderá. Hazlo con humildad de corazón. El Señor te ama tal y como tú eres. Y también te pido que experimentemos que Dios está con nosotros y que está con cada uno de nosotros. Experimenta eso. Dios se hace real y su presencia se hace presente en nuestras vidas. Y no tengamos la duda que el Señor nos librará de cualquier angustia y de cualquier dolor. El Señor te librará. Y nunca olvidemos de dar gracias a Dios por la vida y por la salud que nos da. Que así el Señor nos bendiga. Que así el Señor se glorifique en cada uno de nosotros. Y te invito a que te afirmes en las promesas de Dios en los momentos de angustia. Así como nos exhorta este hermoso texto de la palabra. Y en el día de hoy quisiera poder culminar haciendo un llamado. Y es un llamado a la conversión. Si hoy quieres abrir tu corazón a Cristo y hoy quieres entregarle tu corazón porque quieres vivir esas promesas en tu vida, te invito a que hoy te reconcilies con Dios y que te acerques a Él en humildad, arrepentido. Y te aseguro que cuando toques a la puerta, el Señor responderá a ti. Así que si hoy quieres abrir tu corazón a Cristo, te invito a que hagas esta oración conmigo. Ora conmigo.
Señor y Padre Celestial, te pido en el día de hoy que recibas mi vida. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y es en el nombre de Jesús que hemos orado. Amén. Si has hecho esta oración, te invito a que puedas leer la palabra del Señor. Que lea los evangelios que se encuentran en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Nos hablan acerca de la vida de Jesús y también el libro de los Hechos, donde nos habla la historia de los apóstoles. Te invito a que la puedas leer con detenimiento y que escudriñes muy bien lo que el Señor tiene para decirte a ti. Una vez haga esto, te invito a que puedas congregarte en alguna iglesia y allí puedas ser discipulado y allí puedas servir también al Señor. Te aseguro que allí el Señor te va a mostrar su voluntad y te enseñará el camino por el cual debes andar. Y si no tienes alguna iglesia cerca o si no tienes ninguna iglesia, te invito a que puedas venir a nuestra iglesia, a la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Pájaros Candelaria. Quedamos en la carretera 863 en el kilómetro 1, allí en el barrio Pájaros Candelaria, en el cruce allí de la urbanización San Pedro. Así que allí esperamos verle prontamente. Así que nos alegra mucho, mis queridos hermanos, poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y les invito a que luego de esta experiencia podamos quedarnos para que podamos ver los anuncios para lo que será nuestra próxima semana, ¿verdad? Lo que será la programación para la próxima semana, que tenemos una programación excelente para cada uno de ustedes. Les dejo saber que mañana lunes en la sección de comunidad y salud o salud y comunidad, tendremos a una recurso que nos va a estar hablando acerca de cómo trabajar este asunto de la soledad en medio de una pandemia. Así que te invito a que así puedas conectarte mañana a las 7 de la noche a través de las redes sociales, de la página de Facebook, y ahí vamos a estar teniendo este espacio que sabemos que será de mucha bendición. Y el martes, como de costumbre, ya tenemos nuestra escuela bíblica, así que te invito a que no te la pierdas. Así que quédate con nosotros, disfruta de esta parte final. Y un saludo a cada uno de ustedes que nos está viendo a través de estos medios. Un saludo de parte del pastor Luis Felipe y de parte de su familia. Y de igual manera, un saludo de parte de toda la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Pájaros Candelaria. A todos y cada uno de los invitados que se encuentran el día de hoy, reciban un abrazo de esta su iglesia. Esperamos verles pronto. Y a mi amada Iglesia en Pájaros Candelaria, les amamos, les queremos mucho y prontamente nos estaremos viendo. Un abrazo, que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder
ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad.